Sí, llegamos efectivamente en un momento muy especial en la historia del cine en Uruguay, con niveles de actividad que no se habían conocido hasta ahora, en los dos sentidos, en el sentido de la enorme cantidad de producciones nacionales que hay en este momento y la enorme cantidad de producciones extranjeras que vienen a rodar en locaciones ubicadas aquí en Uruguay. En conjunto, eso significa un nivel de dinamismo que no tiene antecedentes y bueno, el gobierno está tratando de apoyar, estimular todo esto mediante un conjunto muy grande de acciones que van desde incentivos fiscales, aportes económicos, acciones de formación en áreas técnicas y una actividad muy intensa de promoción del cine uruguayo y del Uruguay como lugar de locaciones en festivales, en reuniones de negocios fuera del Uruguay, donde estamos mandando gente permanentemente para seguir poniendo Uruguay en el mapa en una actividad en la que la verdad es que no estábamos muy en el mapa hasta no hace demasiado tiempo y hoy empezamos a aparecer con fuerza. Usted hacía notar, ministro, que pocas veces como estos años se está invirtiendo tanto desde el punto de vista económico en la industria del cine. ¿A qué obedece ese impulso, esa posibilidad? Bueno, es una decisión del gobierno que tiene que ver con dos cosas fundamentales. Uno es valorar la cultura, valorar el trabajo de nuestros creadores y luego entender también que el cine, además de ser un arte, es una industria y es una industria que genera ingresos para el país y que genera enormes oportunidades laborales, no solo para los artistas, no solo para los técnicos que tienen que ver con el cine, sino para muchas otras áreas de actividad, como la hotelería, como el transporte, como la restauración. Bueno, cuando se filma una película extranjera hay mucha gente que encuentra oportunidades de trabajar y eso está muy bien. Usted decía que se ha invertido millones en esta industria, ¿se puede cuantificar en cuánto? En unos 12 millones de dólares solo en el tema de incentivos fiscales, más dinero que se está volcando directamente del presupuesto del Ministerio de Educación y Cultura a través del INCAP. También se hacía lugar al tema de la capacitación. Usted decía que se está haciendo mucho hincapié en capacitar sonoristas e iluminadores fundamentalmente en el interior del país. ¿Cómo se está trabajando a ese respecto? Sí, se hizo un convenio con INEFOP con participación de las asociaciones profesionales de sonidistas e iluminadores. Tenemos cierta insuficiencia de gente debidamente formada en un montón de áreas técnicas, estas son algunas. Cuanto más gente esté formada, más vamos a poder aprovechar las oportunidades y luego hay una cuestión de justicia territorial. Estas carencias se hacen especialmente presentes en el interior del país. Eso tiene efectos económicos. Cuando alguien hace una gira para dar conciertos por el interior del país, frecuentemente lleva a sus propios profesionales en lugar de contratar en el interior y el argumento es que no encontramos. Bueno, estamos haciendo lo necesario para que encuentren y para fortalecer esta clase de capacidades en todo el país. Somos un gobierno fuertemente descentralizador y nos importa mucho fortalecer capacidades en todas partes. En ese sentido se mencionó la necesidad de internacionalizar, pero que los creadores puedan trabajar desde Uruguay. ¿Qué instrumentos se van a utilizar para eso? Bueno, estos que estamos utilizando tienen dos o tres efectos. Bajar los costos de las producciones uruguayas, bajar los costos de hacer conocer las producciones uruguayas fuera del país, que es tan importante como tener una buena película filmada. Si uno tiene una buena película filmada y el mundo no se entera, el problema sigue existiendo. Entonces, ahí hay una parte de promoción en el exterior que es muy importante. Y luego traer producciones del exterior al país que, insisto, le dan oportunidades a mucha gente. Uruguay en este momento tiene un altísimo nivel tecnológico y técnico que ofrecer a producciones que vienen, lo que supone una constante inversión, una constante capacitación de parte de la gente que se ha formado y se ha preparado para esto. Bueno, en la medida en que aumente el número de películas que se filmen en Uruguay, esa industria va a seguir creciendo y las capacidades del país van a seguir aumentando. Ministro, ¿qué consideración hace de la denuncia que realizará FENAPES ante la OIT por parte de denuncia en persecución sindical por parte del CES? La verdad es que no tengo detalles sobre el asunto, no sé exactamente cuál es el contenido de la denuncia, prefiero no hacer comentarios sobre cosas que no miré yo personalmente. Pero se hablaba de que le parecía una injusticia al gremio de profesores que se sancione a una persona, incluso con la cesación de su cargo después de 30 años de docencia, por justamente habérsela vinculado a proselitismo a favor de derogar artículos de la ley de urgente consideración. ¿Usted qué dice sobre esa temática? Insisto, hace muchos años que aprendí a no comentar cosas que no leí por mí mismo o que no escuché con mis propios oídos. Uno suele meter la pata cuando hace eso y cuando se lo hacen a uno no le gusta, entonces
No tuve oportunidad de leer el texto, en la medida en que no lo conozca prefiero no hacer declaraciones, el día que lo conozca lo haré con gusto. Ministro, hoy firmó un convenio con el intendente Antía, algo que se va a hacer con todas las intendencias. ¿En qué consiste? Esta es la etapa final de un proceso en el que estamos, por el cual funciones de registro civil, que tienen que ver básicamente con casamientos, nacimientos, reconocimientos y defunciones, que hasta ahora eran ejercidas por los jueces de paz. Bueno, por una decisión del Poder Judicial, los jueces de paz van a dejar de cumplir estas funciones. Hay una ley del Parlamento que puso un límite a eso y entonces estamos creando un sistema alternativo que surge de la cooperación entre el Ministerio de Educación y Cultura y los gobiernos departamentales. Hoy firmamos este convenio con la Intendencia de Maldonado. El intendente Antía vino aquí a Montevideo acompañado de un gran equipo técnico con el que hablamos mucho de todos los aspectos más organizativos de esto, pero venimos firmando cada pocos días un convenio de estos porque hay que firmarlo con 18 departamentos. ¿Cómo se van a sustituir los jueces de paz, ministro? Se van a sustituir mediante personas que van a ser elegidas por los intendentes. Son los intendentes los que van a decir, en este departamento quienes van a cumplir las funciones de registro civil son las siguientes. Por una cuestión legal, el que tiene la potestad de investir como oficial de registro civil una persona es el Ministerio de Educación y Cultura. Entonces, las intendencias proponen quiénes son las personas, el Ministerio de Educación y Cultura las inviste y luego se les da todo el apoyo tecnológico de formación necesario para que las tareas puedan cumplirse adecuadamente. En ese sentido, el intendente de Salto, Lima, decía que se necesitan fondos para implementarlo de forma, del 100%. ¿Esto está previsto? ¿Ya se lo plantearon a usted? Todos los fondos que iban al Poder Judicial como consecuencia de la prestación de estos servicios se reorientan a los gobiernos departamentales. El Ministerio de Educación no toca un peso, simplemente recauda y se distribuirán entre las intendencias de manera proporcional a la cantidad de actos que se realicen en cada departamento. Ministro, nos quedó la de distribuir el tema de la convocatoria. ¿Cuál es la principal característica de este Día Nacional del Cine que se va a celebrar en 15 días de exhibiciones prácticamente simultáneas y con 2 o 3 películas por día? Y yo diría que la clave es mostrar lo que se está haciendo. Se está haciendo mucho más de lo que se ve, se está haciendo mucho más de lo que uno se da cuenta mientras está ocupado en otras cosas. Entonces son unos días donde va a haber una cantidad de exhibiciones muy grande para que la gente las disfrute y para que todos tengamos conciencia de la magnitud que ha tomado esto, el tamaño que ha tomado esto y de lo importante que es para el país. Muy bien. Gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, muchachos. Bueno, Roberto Blatt, director del Instituto Nacional del Cine y el Audiovisual, gracias por atendernos. ¿Cuáles van a ser un poco las principales características de este Día Nacional del Cine que va a tener cantidad de exhibiciones y se va a desarrollar en aproximadamente 2 semanas, básicamente? Digamos que lo más importante es el hecho que se estén paseando 20 películas seleccionadas uruguayas por todo el país. Ese es un elemento fundamental. Y luego se ha hecho una curaduría de cortos de varios festivales de cortos que hay en el país que permiten que en general estemos ofreciendo un panorama muy amplio y muy variado del talento impresionante con el que contamos. Todo tipo de géneros se van a poder visualizar. Todo tipo de géneros, incluso los diferentes festivales de cortos, también son cortos temáticos, están los cortos de frontera, están cortos de diferentes estilos cinematográficos, es decir, que presentan una riqueza muy grande. Y de hecho, como cada vez más las plataformas y hay nuevas formas de distribución requieren formatos de todo tipo, el corto, que parecía que iba a desaparecer, que era solo un primer paso de los cineastas cuando empezaban su carrera, se está convirtiendo en un contenido muy atractivo, que ya se está programando de forma comercial. Por lo tanto, cine, 20 películas de lo mejorcito del cine uruguayo, más muchísimos cortos. Eso, digamos que es lo esencial, es lo que tiene más que ver con es la carne que ponemos en el asador. Pero luego, mesas redondas, por ejemplo, va a haber un debate sobre el futuro del audiovisual y de la distribución y del consumo. Estamos viviendo, al fin y al cabo, una revolución, tanto aquí en el país, porque estamos estallando con nuestro audiovisual, pero al mismo tiempo esa revolución se da a nivel mundial, porque, como ya decía, hay nuevas formas, nuevas tecnologías, hay muchísima innovación y lo bueno es que, como estuvimos en su momento también con la informática, el talento uruguayo se engancha también a todas esas innovaciones y estamos en la que está la hora. Por lo tanto, creo que este Día de Cine va a poner en evidencia
lo competitivo que es el audiovisual uruguayo. ¿Cómo definiría el momento actual del cine uruguayo con algunos desafíos que también tiene por delante? Y es un momento extraordinario porque está en crecimiento a todos los niveles, es decir, crece industrialmente, crece desde el punto de vista de contenidos, es decir, estamos produciendo muchísimo más, de forma mucho más variada, van apareciendo continuamente nuevos valores y se mantienen y maduran los otros. Estamos en un gran momento, tanto industrial como cultural, y lo que sí se trata es que y ahí de tratar de no caer en cuellos de botella que conviertan este buen momento solamente en una burbuja. Se trata de conseguir, por ejemplo, de formar más técnicos, de abrir más opciones para creadores, para que puedan responder a las nuevas demandas que existen, tanto internas como externas. No tenemos que olvidarnos que Uruguay, el audiovisual uruguayo, en última instancia va a tener que vivir del mercado mundial, porque tenemos un mercado muy chiquito, pero otros países lo han conseguido y no hay razón que Uruguay no lo pueda hacer también. ¿Y las exhibiciones cuándo van a tener lugar? Las exhibiciones son, bueno, eso hay que verlo porque dependiendo de las, es decir, como esto se va a mover por el territorio, se van a ver en 15 departamentos, va a haber actividad, por lo tanto lo mejor es verlo ver la programación exacta por lugar y por hora en internet, en la página del INCAU o en la página GUBMEC Cine Nacional. Ahí van a saber exactamente qué día hay qué y en qué lugar. Muy bien. Gracias por su tiempo y éxito en la convocatoria.